Muy bien. Bueno, ahora nos toca ya chequear el tema de la metodología, ¿no? Eh, a ver, ¿qué es lo que engloba la parte metodológica? Primero necesitamos, ya con lo que hemos visto, ya tenemos que determinar qué tipo de metodología vamos a hacer. Cuantitativa, cualitativa o mixta. Primera cosa. Segundo, dentro de esto, tenemos que determinar con exactitud cuál es nuestro universo de estudio, cuáles son la cantidad o los sitios bien claros o los eventos de estudio con los cuales van a ser nuestros sujetos de investigación. Tercero, tenemos que utilizar ya herramientas y técnicas dentro de eso para ver cuáles vamos a utilizar y por qué dentro de nuestro estudio. ¿Sí? Entonces, el marco metodológico debe determinar qué tipo de investigación, técnicas y procedimientos, ¿no? Es la descripción de cómo se va a realizar la investigación. Es cómo se va a hacer. Normalmente en esto, en una tesis, en el plan, más o menos esto va determinado en unas 5 hojas, 5 o 6 hojas, pero en la tesis en sí va por lo menos unas 25 hojas o más, depende de los resultados que se obtenga. Por eso es importante esto, ¿no? Entonces, cuando vamos a seleccionar y un sistema o un marco metodológico, nosotros tenemos que maximizar la validez y la confiabilidad de la información que vamos a obtener. Tiene que ser bien claro. Ojo, he visto muchas tesis, incluso de maestrías, en donde la gente genera datos que no son ciertos. Por ejemplo, tengo que hacer 80 encuestas. Hago 40 chutas y yo para no hacer las otras 40, en base a los resultados de las 40 iniciales, infiero y saco resultados adicionales como si que fuera una tendencia creciente de la que tengo. Cuidado con esas cosas. Por eso hablamos de que tiene que ser validez y confiabilidad de información. Tenemos que saber cómo hacer incluso una entrevista. Si vamos a entrevistar con el mismo listado de preguntas a 4 personas, tenemos que tener claro que las 4 personas, enseguida le voy la palabra a John. Las 4 personas tienen que indicarnos unas respuestas congruentes. Y para eso tenemos que saber qué metodología hacer. Johnny, por favor. Sí, muy buenas noches, Carlos. Mi pregunta era, ¿es valedero utilizar las redes sociales y los formularios de Google Sí, para sí, las sí. encuestas? Sí, 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 por supuesto. ¿Sí? Aunque no sabemos con precisión el universo o las personas que van a contestarnos las preguntas. Debemos saber con precisión. No las personas que van a contestar, pero sí el universo al cual nosotros vamos a acudir. Es decir, si usted va a hacer una encuesta y lo va a utilizar con Google, tiene que saber a quiénes envía. Y de estos veamos cuántos nos contestan, que ese es otro cuento, ¿no? Que si mando a 100 y me contestan 40, es válido. Depende del tipo de investigación, es válido. ¿Sí? Ya, perfecto. Y colgarlo, digamos así, en el Facebook y compartirlo y ver quiénes contestan no sería válido, ¿no? Si es que amerita su investigación, puede ser que sí, pero no es del todo válido. Por ejemplo, yo les sé seguir a una radio virtual. Esa radio virtual todos los días pone 2, 3 preguntas ¿cómo se llama? ¿Está usted de acuerdo en que los policías usen la fuerza en caso de atención esa fue una de las preguntas que vi ahora, en caso de atención a la delincuencia? Entonces, sí, sí, no, no sé, ya, ok. No saben ellos cuánta gente va a responder, ¿no es cierto? Pero sí saben a cuál es la población, cuántas personas están suscritos a esa radio. Están suscritos 1000 personas, perfecto, ese es su alcance. Pero así ponerlo libre, abierto,
para que me responda el que a bien tenga que responder. No es dable, porque primero tiene limitaciones en su Facebook, por ejemplo, para ver a quién llega. Le llegará a la gente que está como seguidor suyo, pero estamos desperdiciando otras personas que no me llegan. Estoy sujeto a varias cosas. Entonces es mejor dirigir. Si nosotros hacemos una encuesta, dirijamos al grupo objetivo al cual nosotros queremos. Ya vamos a ver cómo se determina el grupo objetivo y ahí vamos aclarando este tema, ¿sí? Gracias, gracias. Ok. Entonces, y ahí, cuando veamos eso, ahí sí le pido por favor que de nuevo veamos, por ejemplo, una investigación, si usted tiene en mente ya un tema, a ver si es dable o no dable hacer eso. ¿Ok? Entonces, les decía, la validez se refiere al grado en que los instrumentos, las técnicas que utilizamos nos proporcionen información adecuada. Porque además tiene que ser técnicamente bien hecha, ¿no? Y la confiabilidad se refiere a la consistencia, la coherencia y la estabilidad de la información recolectada. ¿Qué tan coherentes? Bueno, la metodología entonces debe justificar ese enfoque metodológico, debe tener ciertos criterios como para poder ver por dónde nos vamos. Primero, tiene que ser un enfoque paradigmático. ¿Qué significa paradigma? ¿Qué es un enfoque paradigmático? Si alguien se acuerda. Hay que cambiar de paradigmas, nos dicen a menudo, o nos decían a menudo, ahora ya oigo menos de eso. ¿Qué es un paradigma? Si alguien me ayuda. Es un modelo a seguir o algo a seguir. Es más o menos, sí, no es un modelo en sí, sino es una creencia, una cultura, una costumbre con la cual nosotros seguimos. Y hay que cambiar el paradigma, es decir, hay que cambiar la forma de hacer las cosas, porque todo va evolucionando. Entonces, yo qué sé, eh, nuestros papás tienen un negocio y lo han manejado así siempre. Ahora que estamos ya grandes y somos profesionales, entramos nosotros a ser parte del negocio y les damos ideas de cómo mejorar y ellos no están de acuerdo porque así manejan siempre. Dice, así manejamos, así me ha ido bien. Eso es un paradigma. No quieren hacer un cambio a las evoluciones y a las cosas nuevas. ¿Sí? Yo veía una película recién sobre considerado uno de los delincuentes de la mafia más fuerte de Portugal. Ese señor, siendo bien fuerte, reconocido en Portugal, sin embargo, otras mafias después le sobrepasaron, porque él siempre quiso manejar bajo su esquema, bajo su práctica, y no más, mientras los otros fueron evolucionando, hasta en la delincuencia hay que hacer eso. ¿Sí? Entonces es un enfoque paradigmático, es decir, poner cosas nuevas, no solamente lo que yo creo, sino aceptar elementos nuevos de desarrollo que pueden presentarse. Por eso mismo tenemos que investigar y por eso mismo tenemos que consultar. Extensión. Bueno, ¿qué tan grande queremos hacer esto? ¿Sí? La extensión tiene que ver con el tiempo, con la cantidad de gente que vamos a investigar, con la cantidad de preguntas que ponemos. La finalidad es determinar exactamente para qué. La naturaleza, es decir, qué tipo de manejo lo hacemos, ¿no? Si es una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa. La temporalidad, lo mismo. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para esto? La población o la situación que se estudiará. ¿Es accesible, no es accesible? La caracterización de la muestra, es decir, nosotros tenemos un grupo que vamos a investigar, pero ¿es necesario investigar a todos? ¿O de ahí cogemos una muestra? La exposición de variables, tenemos, si es que corresponde. Hay ciertas investigaciones que necesariamente tenemos que poner variables dependientes y variables independientes. Ya vamos a ver cómo se pone eso. Hay otras que no. Definición y caracterización de las técnicas de instrumentos, es decir, tenemos que conocer cuáles técnicas de instrumentos nomás podemos utilizar
o nos podemos nosotros desarrollar nuevas. ¿Sí? Entonces, en base a eso, el enfoque paradigmático, ¿qué es? Puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. El cuantitativo dice, utiliza la recolección y análisis de datos para contestar las preguntas de investigación. Se basa en números. Normalmente hay que probar hipótesis, hay que establecer hipótesis en lo cuantitativo, en lo cualitativo no. Hay que confiar en la medición numérica, en las estadísticas, en el conteo. ¿Sí? Y ojo con esto. A nosotros siempre nos dicen, cuando estamos haciendo una tesis, que tenemos que saber y dominar las técnicas de estadísticas que vamos a utilizar. No necesariamente, yo discrepo de eso. Porque para eso voy donde un actuario, donde un estadístico. Le digo, mire, esto es lo que yo quiero. Usted, yo levanto la información, usted se encarga de procesar. Esos son los expertos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué va a ser? Yo no voy a ser un experto estadístico, necesariamente, pero aquí sí nos obligan a tener eso. Bueno, el enfoque cuantitativo es ese. El enfoque cualitativo capta la realidad social a través de la perspectiva. Es decir, de la perspectiva de la gente, de la percepción que tienen los sujetos que vamos a investigar o nosotros mismos como investigadores. Trabajamos con percepciones ahí. Aunque debemos tratar de eliminar la percepción y hacerlo más objetivo, ¿no? Se induce entonces, desde esta perspectiva, las características del problema de investigación. A partir de la forma como se van a centrar, cómo se van a comprender y cómo se va a representar a los actores de una realidad investigada. Por eso es que la parte cuantitativa es más específica, temporal, que la parte cuantitativa. Y el mixto es cuando recolectamos información, la analizamos con datos cuantitativos, con estadísticas, pero también la realizamos cualitativamente. Ahí necesitamos interpretar de mejor forma la parte cuantitativa, porque el fenómeno es mucho más complejo. ¿De acuerdo? En cuanto a la extensión, puede ser censal, muestral o de casos. Censal, ¿qué significa? Que estudia a un grupo numeroso de individuos. ¿Sí? Por eso se llama censal un censo, porque hay una cantidad bastante fuerte de personas o de instrumentos o de situaciones para investigar. Muestral, cuando de ese grupo grande se estudia solo un subconjunto que sea representativo de todo ese grupo. Y de casos, cuando se examina a profundidad sistemáticamente entidades únicas. Entonces, el estudio de casos es, por ejemplo, lo que veíamos de pronto, a ver, nosotros necesitamos hacer, ver el rendimiento financiero de una cooperativa de ahorro y crédito en el año 2020-2021 con respecto al 2019. Ese es un caso específico. En ese sitio, No hay una población grande ni hay una muestra que sacar. Es un estudio de caso. ¿Ok? La finalidad exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. ¿Qué es exploratorio? Se efectúa una investigación sobre temas que son o no conocidos o poco conocidos. Por eso hay que explorar. ¿Sí? Los resultados de entonces constituyen algo totalmente nuevo, algo que es difícil predecirlo, como el COVID, por ejemplo. Ese es un caso exploratorio. No sabemos. No saben los científicos, los médicos, el comportamiento todavía. Una parte descriptiva es cuando hay que hacer una caracterización de un hecho, de un fenómeno, o se establece una estructura o un comportamiento de algo que ya está. Entonces vamos a analizar nosotros el comportamiento el comportamiento de las personas que viven en el barrio X ante el incremento de la delincuencia en la zona. Me estoy refiriendo al nivel de miedo que tienen, por ejemplo. Entonces eso ya está ahí. No es algo nuevo. Vamos a observar y vamos a describir cómo es. ¿Ok? Correlacional.
busca evaluar la relación entre dos o más variables. Entonces decimos, a ver, ¿cuál es el efecto de la educación de los estudiantes, de jóvenes, entre la nueva tecnología y la disciplina de su trabajo en casa? Estamos relacionando las dos cosas. ¿Sí? Cómo utilizan la tecnología y qué tanto entran allí ante una disciplina, autodisciplina o una disciplina guiada. Son las dos cosas que tenemos que relacionar. O puede ser explicativa. Busca el porqué de los hechos mediante establecimiento de relación causa-efecto. Si esto hago, el efecto es esto. Si esto hago, el efecto es esto. ¿Sí? Siempre el causa-efecto. Entonces yo necesito crear algo para ver el efecto de algo. La naturaleza puede ser documental, de campo o experimental. Documental se basa en análisis de datos provenientes de diferentes partes, materiales impresos, redes, periódicos, etcétera, bibliotecas virtuales, en donde nosotros tomamos esa información, la evaluamos y en base a esa información sacamos conclusiones. Ese es un análisis documental. De campo, cuando recolectamos datos directamente de la realidad donde se dan los hechos, sin manipular nada, sin controlar nada, sin ninguna variable, simplemente ir a ver cómo está. Y la parte experimental es cuando sometemos a un objeto, un individuo o una situación a estímulos. Es decir, le condicionamos a estímulos. Esa es una variable independiente, por ejemplo. El estímulo es una variable independiente. Para observar qué efecto se produce, es la variable dependiente. Entonces, ya vamos a ver los ejemplos. Y la temporalidad, longitudinal, transversal y seccional. La longitudinal nos dice que analiza diversos procesos o datos focalizándose en los cambios observados a través del tiempo. Es decir, vemos qué pasa con ciertas situaciones a través del tiempo y vemos qué cambios se van dando. Y por eso es longitudinal, porque vamos en un espacio direccionado. Transversal, cuando nosotros recogemos esa misma información durante un tiempo, pero ese tiempo es limitado. Ponemos solamente un espacio muy limitado, ¿sí? Más corto, porque solamente en este caso nos interesa investigar o conocer aspectos muy puntuales de lo que pasa, no tanto varios aspectos en el desarrollo del tiempo. La seccional se obtiene información del objeto de estudio una única vez en un momento dado. Solamente podemos nosotros observar lo que pasa con la luna llena de sangre, así se llama, ¿no es cierto? Cierta correlación entre el Sol, la Tierra y la Luna, la llaman la luna llena de sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando se da ese momento? ¿Qué pasa con el magnetismo de la Tierra? ¿Qué pasa con las creencias de las diferentes culturas? Yo qué sé. Pero es solo ese momento. No puedo estudiar en otro momento, sino solamente en ese momento. ¿Sí? A ver, se me ocurre. Dicen que hay que cortar los árboles en cierto estado de la luna para que la madera sea mejor y dure más, porque está libre de bichos. Bueno, estudiemos qué relación tiene eso, a ver, con respecto, qué base científica tiene eso. Pero tenemos que estudiar cómo está la conformación de la madera, por ejemplo, de esos árboles, en esos días, específicamente. No podemos irnos a otros días. ¿Ok? Ejemplo. Fíjense, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a poner ejemplos y vamos a ver qué enfoque, qué extensión, qué finalidad, naturaleza y temporalidad tiene. Ejemplo 1. Una investigación indica que los niños pasan cada vez más tiempo frente a la televisión, la computadora o los videojuegos, llegando a estar cerca de 6 horas diarias frente a una pantalla. Eso nos dice unos datos iniciales del problema. El informe está basado
en una encuesta anual de 1,800 niños entre 6 y 16 años de 92 escuelas. Ellos quieren investigar algo y para investigar algo toman esta información base. Primero, enfoque cuantitativo. ¿Por qué? ¿Qué dice Mariela? Es un enfoque cuantitativo porque se llevó a cabo un muestreo, en este caso, que busca cuantificar que se realizó una encuesta de 1,800 niños, que vendría a ser la muestra, entre la edad de 6 y 16 años en 92 escuelas. Es cuantitativo porque los resultados es en base a números. Perfecto. Sí, exacto. Usted mismo, ¿por qué extensión muestral? Extensión muestral. Ah, porque se está basando en un sector de la población, que en este caso son de la edad de 6 y 16 años. ¿Por qué muestral? Porque toma una parte representativa de la población en este caso, que vendría a ser las 92 escuelas. No necesariamente las 92 escuelas, sino no necesariamente los 1,800 de niños. Esa es la población general, ¿no es cierto? De los 1,800 capaz que cogen 100. Correcto. Ok. ¿Por qué la finalidad descriptiva? Porque está describiendo en este caso lo que ocasiona el hecho de que estos niños pasen más frente a televisiones, videojuegos. Está describiendo un hecho. Nos describe un hecho que todavía no conocemos. Acuérdense que la descriptiva es, perdón, nos está describiendo un hecho que ya está ahí y que ya está pasando. No es algo nuevo. Digamos, algo desconocido que tenemos que crear totalmente. Ya sabemos que está ahí. Ok. ¿Por qué de campo? Lógicamente porque estamos manejando un tema de escuelas. Y temporalidad seccional, ¿por qué? La sección es niños de 6 a 16 años. ¿Sí? Y es temporal, y es seccional en la temporalidad porque este momento lo vamos a hacer a la gente que tiene entre 6 y 16 años. Si lo dejamos para el próximo año, ya nos varía el universo. ¿En qué Ejemplo. casos nomás puede ser únicamente seccional? O sea, ¿se refiere en sección en sentido de carácter cualitativo o a través solo del tiempo? Eso quiero entender cómo funciona el tema No, seccional. no, el seccional significa que nosotros podemos tomar solamente una parte del universo. Entonces, aquí estamos hablando de una encuesta de 1,800 niños de 6 a 16 años. ¿Por qué de 6 a 16 años? ¿Por qué no a 18? ¿Por qué no desde los 5? ¿Sí? Entonces, por eso estamos tomando una parte. Y se lo toma en este caso, se entiende que es seccional porque, en temporalidad, porque es este momento los que tienen de 6 a 16 años. El próximo mes y habrán la conformación del universo de 6 a 16 años va a ser diferente, porque ya habrán chicos que tienen 17 y habrán otros que tenían 5 y ahora tienen 6 en el próximo mes, ¿sí me entiende? Entonces, por eso la temporalidad es este momento. ¿Sí? Ok. Ok. Ejemplo 2. Dice el estudio envejecer en X, yo qué sé, envejecer en Quito. En X significa en un sitio. El estudio envejecer en Quito toma como muestra sujetos de una población nacidos entre 1970, antes de 1970, y los analiza durante un periodo aproximado de 20 años. Para analizar el proceso de envejecimiento, los investigadores recogen información periódica cada 2 años. Fíjense, este es un estudio de una investigación de 20 años. Por medio de entrevistas que dan cuenta de entorno familiar, cuidado, empleo, etc. Y lógicamente los análisis clínicos. Y con eso ven aspectos del envejecimiento que se van dando en esa población. ¿Ok? Porque hablamos de un enfoque mixto. ¿Quién nos quiere responder esto? ¿Qué dice Alejandra? Porque está tomando, o sea, información tanto cuantitativa como cualitativa, por eso es mixto. Está tomando
o sea, un periodo de 20 años, y nos está hablando de, o sea, de números y también de la perspectiva cualitativa. Ya, pero los números no solamente están en los 20 años, sino que dice población nacidos antes de 1970. Ahí tenemos un número, Ujú. ¿no es cierto? Nacidos en Quito, ok, o una parte de Quito. Entonces, vamos al registro civil, sacamos esa información, ya tenemos un número. Entonces, de ahí sale, ¿no es cierto? Y de ahí va a salir datos de entorno familiar, cuantitativo, de cuidado, de empleo, de análisis clínicos, cuantitativo, pero el análisis del resultado de eso va a ser cualitativo, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, Alejandra, extensión muestral, ¿por qué? Porque está tomando solo una muestra de la población, o sea, nacidos antes de 1970. Claro, imagínense si nosotros cogiéramos de toda la población que esté viviendo antes, que haya nacido desde 1970. Va a ser casi imposible que podamos nosotros tomar datos de toda esa gente, entrevistar a toda esa gente, porque dice entrevistas, ¿no? Finalidad explicativa. Explicativa porque va a buscar el porqué de los hechos, porque Porque es el ya, proceso de envejecimiento. exacto, ya los sucesos ya están ahí, perfecto. De campo también se entiende porque es un análisis fuera. Y temporalidad es longitudinal, ¿por qué? Porque, a ver, longitudinal. Es porque está analizando diversos datos, o sea, a través del tiempo se está focalizando en diversas situaciones. Estamos hablando de un tiempo largo, 20 años. Y el desarrollo de esos 20 años. ¿Sí? Entonces, alguien que nació en 1960, a la fecha ya debe tener 60 años, ¿no es cierto? Claro. Entonces es analizar desde hoy, que tiene 60 años, hasta cuando tenga 80, si es que llega a los 80 o menos. ¿Sí? Sí. Por eso es longitudinal. Ejemplo 3. A través de una serie de entrevistas realizadas a cierta cantidad de mujeres con vida sexual activa, se quiere constatar qué anticonceptivo femenino debe producirse en mayor cantidad y asignarse a la red de centros de salud. En las entrevistas se consideran variables tales como edad, clase social, preferencias, poder adquisitivo, entre otras cosas. Este puede ser un estudio, de una farmacéutica, por ejemplo, no de una farmacéutica, del Ministerio de Salud, para poder revisar su presupuesto de manera adecuada y en los centros de salud poner una distribución de los anticonceptivos que más se usa y que sean y no sean desperdiciados, por ejemplo, o que se caduquen, cosas así. Se me ocurre que podría ser algo de eso, ¿no es cierto? ¿Quién quiere respondernos en eso? ¿Quién quiere analizar eso? No, nadie se anima. Bueno, es un enfoque mixto. Primero porque tenemos una cantidad formal de mujeres que podemos determinar en una zona, ¿sí? Y además podemos cuantificar cuáles son los anticonceptivos que normalmente o más son utilizados y eso también lo cuantificamos. Ahora, es cualitativo porque nosotros analizamos de acuerdo a la clase social, a la edad, al costo, a la preferencia, al poder adquisitivo, al conocimiento. Es decir, vamos analizando la lógica del por qué utilizan ciertas personas uno y ciertas personas otro. ¿De acuerdo? Muestral también lo vamos a poder hacer una entrevista a todas las mujeres, tenemos que sacar un grupo. La finalidad exploratoria porque no conocemos, entonces tenemos que revisar todo. De campo ya vimos otra vez, vamos a la calle, como quien dice. Y excepcional la temporalidad porque estamos determinando ahora. Necesitamos conocer ahora para poder determinar, yo estoy lucubrando en eso, el presupuesto
y poder hacer las compras adecuadas para distribuir en la red de centros de salud. ¿Ok? Ejemplo Inge, 4. una consulta. ¿Por Dígame, qué cuantitativa si no tiene número? el número de mujeres que están ahí en esa edad. El número ¿cómo se llama? Anticonceptivos y el tipo que tienen que manejarse. Supongamos que la red tiene 6 tipos de control, de sistemas de control natal, ya son 6, y de los 6, ¿cuántos de esos se utilizan? Y eso me va a permitir a mí Ok. saber cuánto debo yo proveer a cada centro de salud. Y, por ejemplo, no es lo mismo el centro de salud de la zona 1 de Quito que de la zona 11 de Quito, porque la población es diferente. Entonces, ahí viene la parte cualitativa en cambio. Entonces, yo tengo que ver de acuerdo al análisis que tengo cuántos, porque no voy a distribuir en todos los centros de salud lo mismo, la misma cantidad. Tengo que ver en función, la cantidad tengo que dejar en función de lo que las respuestas de las personas que tenga y la razón de eso. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, ejemplo 4. Se pretende analizar el rendimiento en el aprendizaje alcanzado por un grupo de varones y mujeres que utilizan 2 diferentes métodos de instrucción, el método tradicional y la instrucción virtual. Se puede analizar el rendimiento del aprendizaje. Ok. Enfoque cuantitativo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No nos quieren ayudar las demás personas, los demás compañeros y compañeras? ¿Ah? ¿Qué dice Gabriela? Gabriela Parrales. ¿Gabriela está conectada? ¿Marcia? Buenas noches. Buenas noches. El enfoque cuantitativo, porque se va a analizar, o sea, realizar la investigación en base al rendimiento El rendimiento, ¿cómo se mide? en el aprendizaje. Si es cuantitativo, se mediría por las notas. Exactamente, no tenemos otra forma. ¿No es cierto? Vamos a hacer Ujú. esta evaluación durante el año periodo 2020-2021. Las notas es lo que me da. Y además hablamos ya de un número de estudiantes específico, ¿no? Y no me dice otra cosa, sino simplemente analizar el rendimiento del aprendizaje. Las notas, ¿no? En nuestro medio esto es lo que pedimos. Ok. ¿Por qué estudio de caso? Estudio de caso, porque se va a realizar en un grupo de varones y mujeres, dependiendo a su instrucción al método tradicional o instrucción virtual. No. El estudio de caso quiere decir que vamos a analizar en un sitio específico, en una institución específica. Aquí no vamos a poner en Cuenca, sino en la institución X. Me falta poner esa parte ahí para poder entender mejor el estudio de caso, pero se refiere a eso, ¿no? El estudio de caso es cuando vamos a una institución. ¿Por qué correlacional? Porque vamos, digamos, a relacionar entre el grupo de varones y mujeres y que sería de acuerdo a su instrucción. Exactamente. Una es varones y mujeres y el otro es el método de instrucción tradicional o virtual. Así es. Porque es experimental. Experimental, porque sería Ahí que le está. vamos a someter a un estudio a hombres y varones. Ujú. Porque vamos nosotros a someterles a una variable independiente y dependiente. ¿Cuál es la variable, cuál es la variable independiente, varones o mujeres? Y la dependiente, si es instrucción tradicional o virtual. Bueno, Ujú. Temporalidad transversal porque tiene que ser en este momento, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, con estas características que hablamos de los ejemplos que vimos de los estudios que se presentan, tenemos que entender qué es población. Ojo,
Población o universo es lo mismo. Los autores, los diferentes libros, nos hablan algunos de población, otras de universo. No nos vayamos a confundir. Como les dije antes, en los libros nos hablan, el concepto es lo que hay que tomar en cuenta, no la palabra que utilizan para determinar el concepto, ¿sí? Entonces, la población del universo es el conjunto de unidades o elementos o situaciones, que pueden ser personas, instituciones o cosas, que se involucran en la investigación. Y para quiénes va a ser válido las conclusiones, o sea, de dónde tomamos la información y de ahí va a ser válido las conclusiones que saquemos. Esta identificación de la población o del universo tiene que estar muy clara, ¿sí? Muy claro respecto a las características generales y a las particulares de las unidades. Así como también la delimitación temporoespacial, es decir, tenemos que ver ese grupo, dónde está, en qué momento, como para poder definir esto. Por ejemplo, en una institución sobre intenciones de voto, ¿a quién vamos nosotros a investigar? A la población que la población debería abarcar a todos los adultos que pueden votar. Esa es una forma con la cual podemos hacer una investigación sobre intención de voto. Toda la población que debería abarcar a todos los adultos que pueden votar. O a todos los votantes registrados. ¿Cuál es la diferencia entre todos los adultos que pueden votar y los votantes registrados? ¿Cuál es la diferencia? Ustedes han visto que siempre en las elecciones sacan los padrones que tenemos nosotros que revisar y a veces no estamos en los padrones. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la gente que está entre los 18 y los 65 años. 16, ¿no? Y 65 años o los que están registrados en los padrones. O podemos buscar a todas las personas que votaron la última elección. Cualquiera de los tres grupos que nosotros definamos, con el mismo instrumento de investigación, vamos a tener resultados diferentes. Y si hacemos en el mismo sector, en las mismas preguntas, temporalmente en el mismo tiempo, vamos a tener resultados diferentes. Porque estamos cogiendo el universo de una manera diferente, ¿sí? Por eso dice, en cualquier caso, la elección de esta afectará profundamente el resultado de la investigación. Por eso es bien importante determinar ese universo o esa población a la cual vamos a dirigir. ¿Qué es caracterizar la muestra? Entonces la muestra, como habíamos visto, es un subconjunto representativo del universo. Entonces, este es el universo que hemos definido, o la población, y de este universo, de 1000, nosotros vamos a hacer el estudio en estos 100. Estos 100 tienen que ser tan bien escogidos que los resultados de estos 100 se pueda inferir como resultado de los 1000. Siempre hay margen de error. Eso han escuchado, ¿no? Más o menos 3%, más o menos 5%. Todo depende del método que se utilice. Pero nosotros podemos tomar todo esto para hacer la investigación o tomar esto. ¿Depende de qué? Depende de la cantidad de informantes que haya, de la accesibilidad que podamos tener, ¿sí? Y del tiempo que tengamos para hacer eso. Pero así es como se termina, digamos, este es el concepto de muestra y población. Entonces, depende del tipo de muestreo y de los procedimientos que se deben hacer para ese muestreo. Entonces, las muestras se determinan y se clasifican o se categorizan en dos grandes ramas. Las probabilísticas y las no probabilísticas. Ahí tenemos, fíjense cómo ya vamos dividiendo, ¿no? Cuantitativo, cualitativo o mixto. Dentro de eso, cogemos el universo o una muestra. Ok, cogemos muestra. Esa muestra tiene que ser probabilística o no probabilística. ¿Qué es la probabilística?
cuando el azar selecciona a los actores. Esto es típico, se lo puede hacer en una investigación cuantitativa. Todos los actores de la población, o sea, toda esa muestra pueden ser sujetos de ser escogidos. El azar es el que los determina. Ahí es probabilística. La no probabilística, en cambio, se utiliza cuando la investigación es más cualitativa. Ahí, en cambio, el investigador es que elige los casos y no el azar. Ahí se escoge a quién vamos a investigar. La muestra probabilística pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser de diferentes tipos. Aleatoria simple, ¿qué significa? Por ejemplo, asignamos un número, tenemos 100 estudiantes, y asignamos un número a cada estudiante. ¿Sí? Yo qué sé, por orden alfabético, por orden de acuerdo a la fecha de nacimiento, por la estatura, por lo que sea. Hacemos y le asignamos un número a cada uno. Y lo que hacemos es que nosotros cogemos tablas de números aleatorios. Antes utilizábamos las tablas de números aleatorios con unos libritos de análisis que hacíamos cuando yo estaba en el colegio y en la universidad. Pero ahora se lo puede hacer a través de números aleatorios generados por la computadora o por una calculadora o algo así. ¿Qué es un número aleatorio? A ver si se acuerdan ustedes que son financieros y contadores. ¿Qué es un número aleatorio? ¿No se acuerdan? Es un número elegido al azar, que lo hace la computadora. Exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos al computador, elija el número al azar, deme 10 números al azar entre 1 y 100. Y cada vez que aplastamos un clic, aparece un número, ¿Sí? Ese número, vemos de qué persona se trata y esa persona es el sujeto de investigación. Esta es una forma de hacer con computador o con calculadora. Pero también podemos hacer en una tómbola. Ponemos ahí unas bolitas o unos papelitos y sacamos. ¿Sí? Entonces ahí sacamos aleatoriamente también. Ejemplo, valiéndose de la lista de alumnos, el docente asigna un número a cada uno. Luego todos los números se introducen en una caja para extraer por sorteo los integrantes de la muestra. Eso es, sale al azar. Y así sacamos la muestra. Esa es una forma de sacar muestra probabilística. Otra forma es lo que se denomina aleatoria estratificada. A esta, en cambio, se divide la población total en clases o en grupos homogéneos, que los vamos a llamar estratos. Por ejemplo, por edades, por sexo, por estatura, ¿sí? Y lo estratificamos así. Tenemos 100 personas que los dividimos en cualquier forma de estas. Hecho esto, la muestra escoge aleatoriamente en número proporcional al de los componentes en cada clase. Por ejemplo, decimos, bueno, en este grupo tenemos 100 personas, de las cuales 64 son mujeres y 36 son hombres. Vamos a escoger 10. Bueno, no es que cogemos 5 hombres, 5 mujeres. Cogemos tantas mujeres como porcentaje hay en 100, es decir, vamos a tener más mujeres que hombres. Vamos a tener, por lógica, 6. Y vamos a tener 4 hombres, porque dijimos que hay 64 mujeres, 36 hombres. Entonces, si aproximamos 64, y dijimos el 10% que vamos a escoger 10, son 6 mujeres y 4 hombres. ¿Sí me entienden? Entonces, cogemos de acuerdo a eso. Ejemplo, en una institución universitaria se divide la población por carreras o especialidades, las cuales conforman los estratos. Entonces, la universidad tiene 12 carreras o 12 facultades. Entonces, cada facultad es un estrato. Después se efectúa la selección aleatoria en cada una de ellas, de acuerdo al número de estudiantes que cada facultad tiene. ¿Sí? Si la universidad tiene 10,000 estudiantes y vamos a escoger 1,000, entonces escogemos los 1,000 de acuerdo a la cantidad de estudiantes de cada una de las facultades. Si ven, no es complejo el escoger
básicamente. La aleatoria por conglomerados. Aquí se divide el universo en unidades menores denominadas conglomerados. Luego se determina qué conglomerados serán objetos de investigación. Por ejemplo, aquí, a diferencia de lo que vimos antes, como era en las facultades, nosotros utilizando el mismo ejemplo de las facultades podemos decir, ok, lo dividimos en conglomerados, que son 12 facultades, pero no vamos a estudiar las 12 facultades, vamos a estudiar a 4. A eso se refiere con escoger el conglomerado. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? El municipio se divide en urbanizaciones, cada urbanización es un conglomerado. Más tarde se seleccionan las urbanizaciones de donde se extraerán al azar los elementos para la muestra. ¿Sí? Entonces, escogemos yo que sé, urbanizaciones del norte, del centro, del sur, del este, del oeste. Y de acuerdo a eso, más representativas, ahí hacemos el estudio. Puede ser una selección aleatoria sistemática. Tenemos un listado enumerado de la población, como lo habíamos visto. Y dando saltos en la lista, de acuerdo a un intervalo, lo vamos escogiendo. Entonces decimos, del 1 al 100 necesitamos 20, cada 5 cogemos 1. ¿Sí? O algo similar. Por ejemplo, dice, para estudiar la satisfacción de un servicio, se puede elegir sistemáticamente encuestar a 1 de cada 10 clientes que visitan el restaurante. ¿De acuerdo? Decimos, a ver, cada 10 clientes, ¡pac! Escogemos 1 y le encuestamos. Preguntas hasta ahí, por favor. Sobre el tema probabilístico, ¿está claro? En cuanto al tema probabilístico, ¿en qué caso de proyectos o en qué caso de estudios se lleva a cabo o lo ayuda más? Cuantitativos, netamente cuantitativos. Por ejemplo, Los que hemos visto aquí. Todos los que hemos visto aquí son cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, ¿usted hizo su trabajo? sí, ¿Cuál es el tema? el tema era la creación de un departamento financiero para una X empresa. No, no, no. Ese no es el trabajo. Ya les dije, eso no es el trabajo. La creación de un departamento financiero no es un trabajo de investigación. Ese es un proyecto. Mm, ¿Qué va a investigar ahí? la funcionalidad o sea, lo que permite a las empresas o en qué facilita a las empresas la creación de un departamento financiero y trabajar de manera organizada. No, eso no es una investigación, porque ya sabemos lo que facilita. No vamos a aclarar nada. De pronto lo que usted tiene que hacer ahí es investigar qué empresas necesita tener un mejor manejo financiero y por qué. Ok, listo. En ese caso sería cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo es lo que ya les decía, siempre y cuando tengamos nosotros exclusivamente resultados respecto a números, a estadísticas, a conteos. ¿Sí? Queremos saber cuántas personas están contagiadas en la ciudad de Quito con el nuevo variante del virus por edades. No nos interesa saber cómo se contagiaron, sino cuántos están simplemente para ver el alcance de atención médica, por ejemplo. Netamente cuantitativo. ¿Sí? Ok. Bueno, la no probabilística también se dividen en diferentes formas. La una es por cuotas, es decir, hacemos subconjuntos, ¿no? Al universo le dividimos por sexo, edad, religión, cualquier cosa, en una población, y seleccionamos miembros que se consideran típicos según los fines de la investigación. Hasta las 10 tengo. ¿Y el cuadrito no pasa para revisar? Sí, se me habló. ¿Para qué ¿Cuál? Ah, ¿quiere el cuadro? Por favor. No, le digo Gabriel. para el... ¿Cómo hacen?
Gabriel, por favor, su micrófono. Ok, ejemplo. Se decide realizar una investigación sobre personas con algún problema de salud en la empresa. ¿Ok? La empresa posee 1000 empleados, por lo que el investigador decide separarlos en estratos según su rango de edad. Con los estratos ya segmentados, ponemos yo que sé de 20 a 30, 31 a 40, 41 a 50, etc. El investigador decide realizar una muestra estadística de 100 personas para realizar su investigación, por lo que dicha muestra deberá estar conformada en forma proporcional al total de la población. ¿Sí? Es decir, de los 1000 dividimos por estratos de edad y de acuerdo a la edad nosotros tomamos el número de personas a las que se les va a investigar dependiendo del número de cada estrato. Pero ahí lo escogemos nosotros. ¿Sí? Ahí lo escogemos nosotros. No necesitamos ninguna tabla estadística formal. Por conveniencia o accidental, el investigador elige aquellos actores que estén a su alrededor y que estén disponibles. Por ejemplo, para establecer la prevalencia de cambios inflamatorios en biopsias hepáticas de pacientes con colangitis aguda. Eso es lo que se quiere averiguar. Entonces, el investigador lo que hace es seleccionar los primeros 50 personas que entran al hospital. Conveniencia o accidental. ¿Sí? Y escoja los primeros que entren. Por intencional o de juicio, el investigador selecciona los casos siguiendo su criterio o el de expertos porque cumplan con alguna característica de interés para la investigación. Por ejemplo, ponemos características nosotros. Para un estudio sobre acompañamiento de trayectorias escolares, se establecen como criterios la selección de la muestra, que los encuestados tengan. ¿Cuál es la selección de la muestra? Entonces ahí ponemos nosotros las condiciones. El investigador dice, primero, tiene que tener mínimo 20 años de experiencia del trabajo con alumnos. Segundo, deben tener experiencia en tutorías. Tercero, deben haber ocupado cargos directivos. Entonces, de los 50 personas que están ahí en esa institución, ya nos bajan, yo que sea 6, con estas características. Y con esas 6 vamos. ¿Sí? Intencionalmente o por algún juicio necesario técnico, nosotros lo segmentamos de esa forma. O la otra forma se llama bola de nieve, cuando el actor entrevistado pone en contacto al investigador de otras posibles personas a entrevistar. Es decir, una de las personas que va a ser entrevistada busca a otras personas para que sean sujetos de investigación, ¿sí? Hasta alcanzar una muestra suficiente, ¿no? Esto es básicamente cuando investigamos poblaciones de difícil acceso. Por ejemplo, este tipo de investigación se emplea cuando hacemos estudios, poblaciones de estudios de poblaciones marginales, por ejemplo, delincuentes. ¿Qué usas? Imagínense, ¿dónde conseguimos una lista de delincuentes y que quieran investigarse? O sectas. ¿Sí? ¿Qué es una secta? Estamos haciendo un estudio con los, yo qué sé. Perdón, se me va a acabar la batería. Déjeme traer para conectar un momentito. Ya, perdón. Entonces, decíamos, pueden ser sectas o tipos de enfermos, etcétera, ¿no? Entonces ahí un entrevistador base nos ayuda
un entrevistado base nos ayuda a conseguir a los demás. Voluntarios son sujetos o actores de estudios que acuden de acuerdo a una convocatoria, pero lo hacen voluntariamente. Por ejemplo, no se coloca una carta en el restaurante que se invita a los clientes que no se sintieron a gusto con el servicio para completar una encuesta y poder analizar el motivo por el cual su experiencia no fue placentera. No, voluntariamente lo hacemos, ¿no? Quiere o no quiere. O en el tema médico, ¿no? Alguien quiere voluntariamente ser parte de un esquema de investigación médica. ¿Sí? Y para completar esta parte, aclaramos lo que dijimos antes. No toda investigación requiere procedimientos de muestreo. Cuando un universo es sujeto de análisis completo y no sacamos una muestra. Cuando tenemos acceso fácilmente a toda la población porque es relativamente pequeño. Cuando conocemos a todos los integrantes de la población y podemos identificarlos fácilmente a cada uno de ellos. Cuando contamos con tiempo y recursos para abarcarla en su totalidad. Y cuando nos centramos nuestro estudio en casos típicos o representativos. ¿Sí? Sobre la pregunta inicial entonces. Supongamos que nosotros ya determinamos una muestra. Vamos y hacemos una encuesta que les distribuimos de las 1000 personas a 100 y nos responden 80. ¿Es válido o no es válido el estudio? Normalmente sí. Digo normalmente porque a veces depende ¿cómo se llama? De la seguridad de la información. A veces que pues, cuando hacen encuestas políticas nos dicen, es cuando más oímos, ¿no? La encuesta fue hecha en tal parte con un 3% más o menos de confiabilidad. Eso, por ejemplo. Mientras menos nos responden, tenemos menos confiabilidad. Eso tiene que estar bien determinado. Pero normalmente sí, porque no toda la gente está dispuesta a contestar, pues, ¿no es cierto? Bueno, regresamos entonces. ¿Es posible entonces hacer un estudio así abierto? Como para lanzar a quien le caiga por las redes sociales una pregunta o una entrevista. No una entrevista, una encuesta. Depende de lo que nosotros queramos investigar. Y depende de la calidad de la información que nosotros queremos tener y vamos a tener. ¿Sí? Pero de acuerdo a esto, es mejor que nos focalicemos. Siempre debemos focalizarnos hacia algo más específico. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que tenemos determinado el universo, la muestra de los casos a los cuales vamos a estudiar, necesitamos saber con qué instrumento vamos a trabajar, a levantar esa información. Entonces hay que definir las características de las técnicas y los instrumentos que vamos a utilizar, ¿no? La recolección de datos propone 3 actividades. Primero, hay que seleccionar la técnica e instrumento adecuado. Segundo, aplicar las técnicas de los instrumentos. Y tercero, preparar la información recolectada para su análisis e interpretación. Esas 3 cosas tenemos que hacer ahora. ¿Qué técnica se utiliza en una investigación cuantitativa? El experimento primero. Es una intervención activa del investigador que provoca situaciones y permiten estas situaciones producir una situación, un efecto que se estudia. Esa situación se la puede modificar artificialmente de acuerdo al comportamiento que vemos en el fenómeno de resultado que se da. Esto tiene que ver con el tema causa-efecto. Se provoca esto para ver qué nos da, ¿no? Por ejemplo, dice, si tomamos 2 plantas similares, a la una le aplicamos un sustrato nutritivo y a la otra no, y vemos qué pasa. Estamos provocando, ¿no es cierto? Nosotros estamos poniendo el instrumento con el cual vamos a ver qué pasa. El objeto es comparar el efecto que puede producir este sustrato a la hora de acelerar su crecimiento.
Si la planta con sustrato aumenta el tamaño más rápidamente, lo más probable es que el sustrato tenga un efecto positivo. O nos toque repetir el experimento con un sustrato diferente o con una conformación química diferente. Así hasta cuando nosotros estemos contentos con el resultado que buscamos. ¿De acuerdo? Estamos provocando eso. La encuesta. La encuesta es un conjunto de técnicas destinadas a reunir información de una manera más sistemática. Estos datos son determinados de forma relativa por la población, a una población específica. Tiene que ser determinada a una población específica. A través de contactos directos o indirectos de los individuos que lo integran. Directo cuando lo hacemos, abordamos a las personas, o indirectos cuando lo hacemos a través de algún otro instrumento. ¿Sí? En esta observación sistemática, también llamada estructurada o regulada, nosotros primero tenemos que tener claro el campo de estudio. Es decir, en dónde y a quién vamos a hacer la encuesta. O las categorías. ¿Sí? Esas categorías tienen que estar bien claras si son aspectos sobre conductas, sobre acciones, la forma de las respuestas, todo eso tenemos que estructurar. Y sobre eso tenemos que dar atención para poder conformar esa encuesta. ¿Sí? La entrevista estructurada, o también llamada formal o estandarizada. Estructurada significa que nosotros tenemos que hacer una entrevista, tenemos que preparar la entrevista. Tenemos que obtener respuestas verbales a través de un guión. Nosotros tenemos que hacer ese guión. Y tenemos que asegurarnos que todos los entrevistados tengan acceso a todas las preguntas de la misma forma y en el mismo orden. Por eso es estructurada. Simplemente el hecho de que nosotros cambiemos el orden de las preguntas ya podemos estar distorsionando la investigación. O que nosotros vayamos con un ánimo diferente a una u otra persona, ya podemos tener respuestas claras o no. Tiene que ser lo más uniforme posible. ¿Sí? En las técnicas para investigación cualitativa, en cambio, nosotros lo que más vamos a utilizar es la observación. Esa observación, llamada observación naturalista, es cuando vamos a ver comportamientos de los sujetos. ¿Sí? Vamos a ver directamente en el sitio donde están, donde se desarrolla la actividad de esas personas o de esos sujetos de investigación, esos animales, de esas plantas, ese ambiente de la naturaleza, por ejemplo. Y que sin que el investigador perturbe lo que pasa ahí. ¿Por qué? Porque el momento en que el investigador simplemente que se dé a conocer, por ejemplo, ya puede haber una interferencia fuerte, que puede ser que el comportamiento de lo que nosotros vamos a observar sea diferente. ¿No es cierto? Si nosotros les decimos a nuestros hijos en cierto ambiente y vemos y nos sentamos delante de ellos a ver cómo se comportan, se van a comportar diferente a que nosotros los veamos sin que se den cuenta. ¿No es cierto? A eso se refiere. Ahora, para la entrevista cualitativa, en cambio, también se puede hacer entrevista cualitativa. Estas pueden ser abiertas o no estructuradas. En la cuantitativa tiene que ser estructurada porque además tenemos que tabular esa información estadísticamente. En la cualitativa no podemos tabular cualitativamente. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacer una interpretación. Aquí, en cambio, se propicia una conversación. Se lanza una pregunta y la persona libremente empieza a desarrollar las cosas, porque el objetivo es otro. Por ejemplo, si se intenta comprobar el nivel de responsabilidad de un puesto jerárquico, podemos preguntar simplemente, ¿qué actividades o decisiones delegaría en otras personas? ¿Y cuáles no delegaría? Si pregunto eso a un jefe, me va a decir ciertas cosas. Si pregunto a otro jefe, me va a decir otras cosas. Y si pregunto a un tercero, me va a decir
una tercera versión, ¿no es cierto? O podemos preguntarle, ¿cómo reaccionas cuando en tu ausencia alguien toma una decisión más allá de sus atribuciones? Si el resultado es positivo, ¿qué haces? Y si es negativo, ¿qué haces? ¿Sí? Y eso después tenemos que analizar e interpretar de acuerdo a las respuestas que nos dan. Otra forma de investigación cualitativa es el grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? Un grupo focal es un grupo de discusión. Se escoge a ciertas personas, especialistas que tengan una característica similar, y se indaga actitudes o reacciones del grupo social específico frente a qué? Frente a un asunto social, político, frente a un tema que le llame la intención, que le llame la atención a la gente, puede ser en la parte comercial. La última vez que me invitaron a un grupo focal, por ejemplo, era de una compañía que distribuye autos. Y nos ponían a discutir sobre las características, sobre el color, sobre la forma de venta, sobre los precios, etc. Entonces, por ejemplo, dice, un editorial propone a un grupo de profesores, usuarios potenciales de un manual escolar en preparación, para que discutan sobre un capítulo de prueba del mismo. Y de acuerdo a eso, ese libro se lo va mejorando. ¿Sí? Ese es un grupo focal. La historia de vida es un relato de la vida de una persona. ¿Sí? Eso tiene mucho más tiempo que desarrollarse. Hay que ver algo más específico para esto, ¿no? Se obtiene durante un largo periodo de tiempo o de aproximaciones sucesivas, como lo que veíamos en el ejemplo de estas personas que pasa con su esquema de envejecimiento, ¿no? Es decir, hay varias entrevistas que hay que hacer. El análisis documental consiste en estudios de registros escritos, sonoros, de gráficos. Por ejemplo, para escribir el libro de Edmund Burke, Reflexiones sobre la Revolución Francesa, es una investigación documental, ya que puso de relieve las fundamentales contradicciones entre los hechos que se dieron durante y después de la revolución. Es decir, este señor tomó para este libro datos documentales sobre lo bueno, lo malo y lo feo, lo bueno, bonito y feo de la Revolución Francesa durante y después. Y de acuerdo a eso, hizo una investigación mucho más real de lo sucedido en esa etapa de tiempo, a través de documentos. El análisis del discurso es otra forma. Son procedimientos interpretativos de productos comunicativos, ¿no? Entonces se analiza ¿qué? Mensajes, textos, discursos, y de acuerdo a eso se evalúa y se hace un estudio de resultados de algo que quiero concluir. Aquí se originan procesos singulares de comunicación previamente registrados. Por ejemplo, analizar los extractos de entrevistas a políticos argentinos o ecuatorianos o lo que sea, para comprender la imagen de sí mismos y su visión del mundo. Y sobre esto, por ejemplo, ¿no? Hay una profesora argentina, se llama investigadora, Marcia Maluf. Ella es una profesora aquí, estuvo algunos años en Flaxo. Y ahora trabaja en universidades de Buenos Aires haciendo investigaciones. Y una de las cosas que ella hizo fue analizar y estudiar las presentaciones que hacía el presidente Correa los sábados durante 4 años. Y de acuerdo a eso, sacó 2 informes, 2 libritos muy interesantes. Lastimosamente aquí no se publicó, pero es un tipo de investigación, por ejemplo, que lo hizo y se demoró su tiempo, ¿no? ¿Ok? Ahora,
para esas investigaciones cuantitativas, para estas encuestas, o cuestionarios, más que encuestas, son cuestionarios. El cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que vayamos a medir. Entonces, el cuestionario puede tener preguntas abiertas y preguntas cerradas, como ustedes saben, ¿no es cierto? Una pregunta cerrada me obliga a escoger entre varias posibilidades de respuesta y no más. Por ejemplo, ¿estudio actualmente? ¿Sí o no? Las abiertas, en cambio, no delimitan las alternativas de respuesta, me deja más abierto. Por ejemplo, ¿por qué decidió estudiar esta carrera? ¿Sí? ¿Por qué ponemos abiertas o cerradas? Depende de lo que queramos investigar y para qué. También hay preguntas que se ponen con escalas de medición. Por ejemplo, dice, veo demasiada televisión. Ante esa afirmación se pone escala de medición entre muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo o muy en desacuerdo. De mayor a menor o de menor a mayor. Y escojo. Esto necesariamente me sirve para manejarlo cuantitativamente. Las listas de cotejo, en cambio, son instrumentos que nos permiten comparar, nos permiten ver comportamientos, identificar comportamientos respecto a actitudes, habilidades, destrezas que queramos nosotros averiguar y que básicamente se lo utiliza cuando hacemos una evaluación de desempeño, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice nombre del empleado, fecha de ingreso, nos sirve primero. Y ponemos los criterios de cotejo. Entrega su trabajo a tiempo en tiempo y forma, cumple o no cumple. Llega puntualmente, cumple o no cumple. Es amable con clientes y proveedores, cumple o no cumple. ¿Sí? Por eso se llama cotejo. O es lo uno o es lo otro. Y las escalas de valoración son una serie de categorías o una cantidad de categorías con las cuales el investigador identifica la calidad o la cantidad, la frecuencia, la intensidad en que se encuentra determinada una característica o se realiza una acción. Por ejemplo, escala de valoración dice, escoja entre 1 y 4, siendo 1 mal, 2 regular, 3 bien y 4 muy bien, las siguientes afirmaciones. Presta atención a las explicaciones de 1 a 4. Conoce y adopta las medidas de seguridad en las actividades realizadas. Se esfuerza en las tareas llevadas a cabo. Respeta a los compañeros o compañeras responsabilizándose por su seguridad, por su integridad, perdón. Acepta el resultado final como un elemento irrelevante en el juego. Es capaz de inmovilizar a un compañero en el suelo. Se libera de un agarre determinado previamente. Ejecuta golpeos con las manos en una técnica adecuada. Ejecuta golpeos con piernas correctamente. ¿Sí? Es un esquema de, de evaluación también a través de criterios de valoración que se determina ahí. Y los test. Los test, estos sí son instrumentos que nosotros no podemos hacer. Porque los test son de comportamiento, se utiliza para temas de comportamiento, por lo tanto tienen que ser armados y desarrollados exclusivamente por psicólogos o psiquiatras que tengan la posibilidad y la capacidad de hacer esto. Esto no se lo hace no lo podemos hacer nosotros, tiene que ser probado y además depende del área. Por ejemplo, nosotros aplicamos mucho test psicológicos generados en España y en México, especialmente en nuestro medio. Y aún esos no nos sirven porque no están estandarizados a la realidad ecuatoriana. Pero, en fin. Aquí se procura información sobre rasgos definidos de personalidad o determinados comportamientos con características individuales que tienen que ver con inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, etc. Entonces, como un ejemplo, dice, escoja la palabra que más se acerca al significado opuesto de aceptable, tolerable, inadmisible, aprobable, imposible. Esto es una pregunta de entre un grupo de unas 30 o 40 como para poder desarrollar
una información formal que se maneje en los test. En algunos casos lo vamos a utilizar. Lo podríamos utilizar, pero tiene que ser probado y aceptado. Además, tiene que ser bien utilizado. Un test no se puede comprar así nomás, ¿no? Bueno, hay test que tiene usted en el internet que son súper simples. Pero un test formal solamente lo puede comprar un psicólogo o un psiquiatra. Las pruebas de rendimiento son un conjunto de instrumentos que permiten caracterizar y evaluar la velocidad de ejecución de las tareas. Por ejemplo, se desea comprobar si el esquema de tecnología antisabotaje y gestión de derechos digitales tiene incidencia en el rendimiento del videojuego Total War 3 Kingdoms, perdón. Entonces, son pruebas de rendimiento. Ponemos ahí a la gente a que trabaje y haga pruebas. ¿Cuánto se demora? ¿Qué calidad de información hace en eso? ¿Cuántas digitaciones hace por minuto? ¿De acuerdo? Y los instrumentos para investigaciones cualitativas, básicamente están las notas de campo. El investigador lo que hace es un cuadernito de notas de campo de todo lo que va observando, adecuadamente registrado para que pueda ser tabulado, no tabulado, sino entendido, unificado y después poderlo caracterizar en una conclusión adecuada. Entonces son registros anecdóticos, que son continuos y acumulativos a partir de la escucha, la observación directa del entorno, en todo lo acontecido durante el proceso de investigación. Yo me acuerdo, un amigo hizo un estudio sobre, un psicólogo, sobre el comportamiento de los borrachitos en los sitios de tolerancia. Entonces, se dio el trabajito de ir a la zona roja de Quito, a fines de semana, entrada a la noche, y ver cómo se comportan los borrachitos y seguir anotando qué cosas es lo que, qué es lo que sucedía. Y sacó unos resultados bastante interesantes, ¿no? Los registros de audio, fotografía y videos. Bueno, esto nos sirve para capturar la información y tener mucho más claro en los archivos, ¿no? Para que no esté en la memoria del investigador. Entonces, nos va a servir mucho estos registros. Este es un instrumento que sirve para minimizar problemas como la pérdida de memoria de los acontecimientos que se da o un simple escrito en una entrevista que se maneja, ¿no? Entonces, lógicamente, para poder hacer eso hay que tener cuidado porque no todos los sujetos de investigación te van a permitir. Tú tienes que tener el permiso para eso. Y luego está la transcripción de entrevistas, que aquí sí ya nos toca hacer un registro escrito de toda la información que se saca, con todas las preguntas, las respuestas que nos hemos planteado, la información que hemos obtenido del contexto. Y aquellas cosas que van surgiendo, ahí sí van surgiendo, ¿no? A diferencia de la parte cuantitativa que nosotros enfocamos, la investigación, perdón, en lo cualitativo pueden ir surgiendo cosas, ¿sí? Estos archivos tienen que ser totalmente documentados, tienen que ser guardados, tienen que ser producidos y recibidos por las personas de manera física, porque además tiene una validez jurídica, sean públicos o privados. Si nosotros tomamos esa información, tenemos que guardarlo. De pronto, a ver, 2 veces en la vida me ha pasado eso, ¿no? Yo estoy tomando un grado, no estoy tomando un grado, estoy revisando una tesis. Y por alguna razón les dije, necesito la información recolectada base para que llegue a esta conclusión. Yo quiero ver. Y uno de los 2 casos no tenía. No se graduó esa persona. En el caso de las tesis. En el caso de que me contraten para hacer una investigación, esa información es de quien me contrata.
En el caso de una pericia legal, eso es base para el desarrollo de un juicio y para darle validez a los resultados del estudio. Entonces, esos archivos tenemos que guardarlos. ¿Cuánto tiempo? Depende de para lo que necesitemos. O de pronto necesitamos guardar archivos porque hacemos una primera investigación y luego necesitamos una segunda y los archivos nos sirven para dar continuidad y ver la forma como se lo hizo la primera vez. ¿Sí? Entonces, estos tienen que estar bien organizados y conservados, ¿no? Muy bien. Preguntas, que tenemos pocos minutos. Johnny. Sí, estimado Carlos, una consulta. Hay a veces, algunos compañeros me han hecho algunas preguntas. Es referente al trabajo que estamos desarrollando en estos momentos. Más que nada en la ejecución. El módulo termina el 13 de febrero y, y, y la pregunta es, estamos desarrollando el tema en grupo con la secuencia que se desarrolla la materia, pero digamos, ahorita estamos, un ejemplo, ¿no? Estamos revisando las técnicas y los instrumentos, que son las entrevistas y la metodología que vamos a utilizar, pero no vamos a, digamos, si nuestro proyecto es de hacer un tipo de encuesta, vamos a plantear las preguntas, pero no las vamos a realizar. No, Eh, ni siquiera van a eh, plantear las preguntas. No tenemos ya, tiempo para eso. entonces, ¿en qué consistiría el trabajo final que estamos desarrollando actualmente los grupos de trabajo? El trabajo final es la suma de todas las partes que hemos estado haciendo. ¿Sí? Ya, pero Entonces, en este caso, digamos, que hoy día bueno, habló de la metodología, únicamente nosotros vamos a explicar qué metodología vamos a utilizar en este trabajo. exacto, a eso iba. Ustedes lo primero que tienen que determinar en su trabajo es cuantitativo, cualitativo o mixto. ¿Y por qué? Determinar cuál va a ser el universo. Y si de ese universo hace falta sacar una muestra, ¿y cómo determinarían la muestra? ¿Bajo qué característica de las que vimos ahora? Nada más, no van a determinar la muestra, sino cómo lo harían. ¿Y por qué? Y la última parte es determinar qué instrumento o instrumentos piensan ustedes que deben utilizar en su investigación y por qué. Si es observación directa, ¿por qué? Si es que es encuesta, ¿por qué? Si es que es una entrevista estructurada, ¿por qué? No más que eso. No alcanzamos a nada más. Ya, perfecto. Ahí sí está muy claro. Muchas gracias, Carlos. Ya, encantado. Entonces, ese trabajo, por favor, para la próxima semana. ¿Sí? Y con eso estamos avanzando. Sí, o sea, particularmente yo hubiera utilizado en otro orden las unidades. ¿Sí? Yo prefiero, es la primera vez que veo que ponen la parte metodológica antes que la parte teórica. Siempre en todos los libros encuentro la parte teórica y luego la parte metodológica, pero en fin, eso simplemente se lo va ordenando luego. ¿Ok? Pero de esa forma es lo que vamos a hacer, no alcanzamos a hacer nada más. Lastimosamente, además, no es un taller presencial, porque con un taller presencial de 6, 8 horas ya podemos desarrollar mucho más haciendo talleres. No solamente una charla de 2 horas, ¿no? Isabel, por favor. Carlos, yo también tengo una pregunta con respecto al trabajo de investigación. Nosotros íbamos a presentar el trabajo de hoy día, pero no lo hicimos. ¿Podemos llamarlo o tener una llamada, qué sé yo, videollamada para que usted nos haga correcciones, a ver si vamos por un... Sí, Ujú. sí, hagamos eso, hagamos eso. Ya, Encantado. Una ya. videollamada me parece bien. Ok, gracias. Me dicen cuándo y para ponerme en orden. Sí, yo le escribo. Entonces. Ya, ok. Gracias. Mayrita. Carlitos, un favor, ¿y si mejor enviamos